Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. En este caso vamos a empezar una nueva sección que vamos a denominar Primeras Impresiones. En estos vídeos de primeras impresiones quiero daros mi opinión o qué me han parecido ciertas novedades a las que no he podido echarles tantas partidas por tiempo y por la situación en la que nos encontramos. De esta manera podréis saber mi opinión, os diré a qué se me asemejan los juegos, qué aportan y si tienen cabida o no dentro de la misma ludoteca con otros juegos que se les parezcan. En este caso vamos a empezar por la última novedad y el último cómo se juega express que se ha hecho en el canal, que es este Hallertau, el último juego de caja grande, como podéis ver, bastante tocha, de Uwe Rosenberg. Es una caja del tamaño de caverna. En este caso, Uwe Rosenberg se aleja de los diseños de Agrícola, Le Havre y Caverna y se asemeja más a los diseños de A las puertas del Ollán y Reichhold. Esto es así porque la dinámica del juego se basa en conseguir un flujo de recursos para poder pagarlos, de esta manera avanzar lo que tengamos que avanzar, esos recursos se irán agotando y de nuevo tendremos que empezar el ciclo de conseguir esos recursos. De esta manera se asemeja a ese A las puertas del Ollán, en el que tendremos que ir consiguiendo unas hortalizas, plantarlas en nuestros campos, ir consiguiendo ese flujo constante de hortalizas para vendérselas a los comerciantes y de esta manera ir avanzando en el camino de la prosperidad. Conforme vayamos avanzando, cada vez nos costará más avanzar en ese camino de la prosperidad. Y cuanto antes avancemos, menos nos costará avanzar, puesto que si avanzamos mucho muy pronto, después los pagos sucesivos, ese pago de que el primer pago de cada ronda vale solo una moneda, si lo hacemos en pasos muy grandes, nos saldrá muy rentable. Por lo tanto, tenemos ese efecto carrera que cuanto antes paguemos los recursos, mejor para nosotros. En Reichhold nos encontramos algo parecido. Los jugadores tendremos que ir consiguiendo hortalizas para plantarlas en nuestros invernaderos, cosechándolas, y entonces al final de cada ronda tendremos una fase en la que tendremos que ir pagando cierta cantidad de cada uno de los vegetales para ir avanzando en las mesas. Y después se nos agotan esos vegetales y tendremos otra vez que empezar el ciclo de producción. En este caso en Hallertau nos encontramos con algo parecido. Sin embargo, nos encontramos materiales de dos tipos. Tenemos los materiales que se pueden plantar, los materiales cultivables, que tenemos 4 tipos distintos. Y después tenemos otro tipo de materiales, que son los que provienen de las ovejas, que tenemos la carne, tenemos la leche, tenemos las pieles y la lana, y aparte también los ladrillos. Es decir, tenemos 10 recursos que tendremos que utilizar para conseguir avanzar los edificios que están a la derecha de la casa principal. Estos edificios tendremos que ir avanzándolos y cuanto antes los avancemos, mejor. ¿Por qué? Porque nos cuestan menos recursos. Cada ronda nos indica cuántos recursos nos cuesta mover cada uno de los edificios. En la primera ronda, con un solo recurso, moveremos a la derecha cada uno de los edificios. En la ronda 6 nos costará 6 recursos mover ese edificio. Por lo tanto, hay que encontrar ese equilibrio de lo avance lo más pronto posible porque me va a costar menos recursos. Sin embargo, el juego te pone esas piedras en el camino que te van a molestar. Para poder mover varias veces en una sola ronda el mismo edificio, vamos a tener que utilizar herramientas. Y estas herramientas las ganaremos perdiendo trabajadores durante la ronda. Entonces tendremos que encontrar ese equilibrio entre gastar trabajadores para conseguir herramientas, para poder mover más veces un mismo edificio en una misma ronda, porque me va a costar menos recursos, ¿vale? Como veis, está todo engranado y bien balanceado. Y ese es el objetivo principal del juego. La diferencia principal nos la encontramos con los mazos de cartas. Hallertau tiene más de 300 cartas de 4 tipos distintos. Tenemos las cartas de puerta, las cartas de granja, las cartas de bonificación y las cartas de puntuación. Las cartas de bonificación nos otorgarán bonus recurrentes durante la fase 3 de cada ronda. Y las cartas de puntuación nos darán objetivos a cumplir para obtener puntos al final de la partida. Y esos dos mazos siempre son los mismos. Sin embargo, las cartas de puerta tienen 4 mazos de cartas distintos que nos permitirán jugar en modo básico, en modo medio, en modo avanzado y en modo experto. Es decir, las condiciones de estas cartas son tener 2 o 3 cosas y si las tenemos, simplemente sin gastarlas, nos otorgarán un beneficio, sin más. Después tenemos las cartas de granja que nos irán, cada una de las rondas nos darán gratuitamente una de estas cartas, pero además también podremos ir consiguiendo con las acciones de conseguir cartas. Y estas cartas sí que normalmente nos piden un pago de algo para darnos un beneficio. Adicionalmente, estas cartas también comban y cuando las completamos normalmente nos dan cartas de bonificación y entonces podemos ir constantemente ciclando cartas y obteniendo cada vez más cartas y más beneficios. Estas cartas de granja, como digo, tienen 4 tipos distintos, centrándose en 4 de los elementos del juego, que son, en primer lugar, el lúpulo,
en segundo lugar las ovejas, en tercer lugar las joyas y en cuarto lugar las herramientas. Según el set que elijamos, pues la partida irá centrada en obtener cierto tipo de elementos y hará que nos centremos en una cosa u otra. Y de esta manera tenemos una muy alta variabilidad. Tenemos 4 barajas de cartas de puerta y 4 barajas distintas de cartas de granja, por lo que combinándolas entre ellas, pues ahora mismo no he hecho los cálculos, pero más de 10-12 partidas nos dan con la combinación de ellas. La verdad es que en cuanto a rejugabilidad por sensaciones, la tenemos asegurada. ¿Pero qué rejugabilidad tenemos en cuanto al juego? El setup y la variación del juego no varía más allá de las acciones que vayan a utilizar los jugadores. Este juego es un juego de colocación de trabajadores, pero más allá de los juegos de colocación de trabajadores de Rosenberg, este tiene también un girito, es decir, no es una colocación de trabajadores al uso, sino una colocación de trabajadores que llama al juego progresiva. Esto quiere decir que cada acción del tablero principal tiene 3 huecos de trabajadores en la que el primer jugador que se ponga tendrá que colocar un trabajador, el siguiente tendrá que colocar 2, el siguiente 3 y después esa acción quedará bloqueada. Y la gracia del juego es que, dependiendo del número de jugadores, se irán vaciando las acciones o no. A partidas a 4 jugadores, todas las acciones se limpiará de trabajadores la acción con más trabajadores utilizados. Es decir, si tenemos una acción en la que se han utilizado 1, 2 y 3 trabajadores, pues al principio de la siguiente ronda, la zona de 3 trabajadores quedará libre y podrá utilizarse solo una vez esa ronda, pero además gastando 3 trabajadores, por lo que normalmente esa acción dejará de ser atractiva para los jugadores. Por lo que esto da lugar a que las acciones se vayan utilizando y se vayan limpiando de trabajadores poquito a poco, por lo que los jugadores van a tener que ir basculando entre acciones baratas, y no van a poder pueden hacerlo, está dentro de sus opciones, pero gastarían muchos trabajadores. Los jugadores empiezan con 6 trabajadores, pueden conseguir hasta 12 trabajadores según vayan avanzando la casa, pero es súper importante esta gestión de los trabajadores. Me parece que es un plus el hecho de que los trabajadores, tú tengas la opción de utilizar una acción que quieres, aunque sea muy cara, tienes la opción, pero te está saliendo mucho menos eficiente la jugada. Entonces esta colocación de trabajadores que tienes que poner 1, 2 o 3 según lo que se vaya haciendo, es una buena interacción entre los jugadores. Para equilibrar la escalabilidad del juego, es decir, para que el juego a 1, 2, 3 y 4 jugadores funcione igual, incluye una serie de cartas que se utilizan a menos de 4 jugadores que nos indican qué cuadrantes del tablero se van a limpiar de trabajadores. Esto quiere decir que en partidas a 2 jugadores sacaremos una carta y esta carta nos dirá si tenemos que limpiar el cuadrante 1 y el 4. Pues de esos cuadrantes, la acción que en cada una de las acciones, la zona con más trabajadores se quita, pero en las otras no. Y esto hará que no podamos predecir exactamente cómo va a quedar el tablero en cada una de las rondas y nos tenemos que adaptar a lo que haya quedado. A mí una de las cosas que más me gusta de los juegos es ese mecanismo, es decir, que tú tengas una estrategia con respecto a lo que estás haciendo, pero te tengas que adaptar a cómo se va quedando el tablero. Esto podría decirse que tiene azar, que yo estoy buscando una estrategia y justo de repente no sale lo que yo quiero y no se limpia las acciones que yo quiero. Pero es que este azar es necesario para apretarte las tuercas, porque tanto te las está apretando a ti como al otro. Sí que es verdad que se podría decir que si tú estás siguiendo una estrategia que te requiere ciertos tipos de acciones y esas acciones no salen para limpiarse justo en las rondas en las que tú las necesitas, pues te sientes más penalizado que otros jugadores. En este caso no pasa como en Agrícola. En Agrícola las acciones solo se pueden utilizar una vez y si te las quitan estás muy penalizado. En este caso, aunque otro jugador se coloque antes, tienes la oportunidad de hacerla aunque gastes más trabajadores. Eso ya es decisión tuya. Sin embargo, me da la sensación de que en Hallertau todos los jugadores queremos hacer también lo mismo. Queremos conseguir exactamente los mismos recursos porque todos tenemos los mismos edificios que mover. Por lo que son todos estos mecanismos los que hacen que parece que vaya a haber mucha interacción entre los jugadores. Si bien es verdad que hay muchas acciones que hacen lo mismo, es un tablero estilo Reichhold en el que los jugadores tendremos 4 acciones distintas con las que podremos sembrar campos, que siempre queremos sembrar campos porque es la mejor opción para obtener los recursos cultivables. Sin embargo, tenemos acciones muy potentes, es decir, que nos permiten sembrar 4, otras que nos permiten sembrar 2, otras que nos permiten sembrar 1 y obtener otra cosa, es decir, son acciones distintas que unas veces nos convendrá quizá ir a muerte a sembrar todos los campos que tenemos, otras nos valdrá la pena sembrar pocos, pero tener otras cosas al cambio. Pero principalmente lo mejor de Hallertau son los mazos de cartas. Tendremos ahí una combinación de cartas muy grande que además nos irá guiando. Es decir, si nosotros obtenemos una carta que nos dice que si tenemos 4 ovejas nos darán 3 de lúpulo, por inventármelo, son tener esas ovejas, no hay que gastarlas. Entonces será como, ostras,
Si durante la estrategia que voy a seguir consigo tener 4 ovejas, voy a obtener 3 de lúpulo. Y esos 3 de lúpulo a lo mejor me valen para pagar otra carta que me pide pagar 2 de lúpulo para obtener tal. Entonces vas combinando las cartas, vas viendo el flujo de cartas que vas a poder hacer, porque es que, como ya he dicho, las cartas normalmente cuando las juegas, algunas te permiten robar gratis otra carta. Entonces como que no vas perdiendo el flujo de cartas y se va generando una dinámica muy buena. La verdad es que me parece muy bien hilado todo esto de las cartas. Y eso en cuanto a todo lo que he visto que me ofrece el juego. Yo ya digo que a mí el juego se me parece mucho a esa rama de diseño de Uwe Rosenberg, A las puertas de Loyang y de Reichold. El juego no se me asemeja en absolutamente nada a Agrícola, no se me asemeja en nada a Le Havre, no se me asemeja en nada ahora en Labora, ni a Campos de Arle, ni a Caverna, no se me asemeja en absolutamente nada, en que tienen caja grande, pero las sensaciones a la hora de jugar no son tantas. El juego no te da tanta libertad como en Campos de Arle, no te da tanta libertad estratégica como en Caverna, porque todos los jugadores tenemos que hacer exactamente lo mismo, y es obtener mogollón de recursos, todos los que puedas, para poder avanzar todo lo que puedas esos edificios hacia adelante. Ese es el objetivo del juego, y es lo que vas a estar haciendo todo el rato, una detrás de otra. Esto puede echar para atrás a muchos jugadores, porque no es un juego... que tú tengas una estrategia y diferentes caminos que puedas seguir, como en Campos de Arle, que puedes seguir un mogollón de caminos, puedes centrarte en animales, puedes centrarte en hacer viajes y vender las pieles para conseguir comida y construir edificios, puedes centrarte en los telares para hacer telas, o sea, tienes un montón, muchísimas opciones distintas. En este caso no. En este caso tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, conseguir los recursos que tienes que conseguir. Tú sabes que esta ronda tienes que conseguir 2 ladrillos, 2 de carne o 2 de leche o 2... Toma, en la segunda ronda tú vas a tener como mínimo que tener 2 de cada una de las cosas que te piden los edificios para moverlo. Y eso es lo que tienes que hacer. Pues tú haces las acciones que tengas que realizar para conseguir esos recursos. Si quieres avanzar más, pues tendrás que conseguir herramientas. Sin más. Por lo que el juego, en cuanto a dureza, me habéis preguntado qué me ha parecido en cuanto a dureza, me parece un juego a la altura de Agrícola, pero mucho menos exigente a la hora de jugar. Es decir, tú no te vas a sentir penalizado a la hora de jugar porque estés jugando mal, porque no tienes que pagar esa comida, no vas a obtener puntos negativos. Sí que es verdad que si te quedas atrás en el movimiento de esas casas, vas a tener menos trabajadores. Y, como ya he dicho, como solo se puede mover un paso cada uno de los edificios sin gastar herramientas, quedarte por atrás te va a hacer que luego tengas que gastar muchas más herramientas y muchos más recursos para poder moverlo varias veces en un turno posterior. Por lo que hay que encontrar ese equilibrio. A mí no me parece me parece que es compatible con cualquier juego de la ludoteca, y me parece que es un juego que es lo que tendría que haber sido Reichold en su lugar. A mí Reichold me parece un juego que se queda muy corto, que las acciones son súper acotadas y que no tiene apenas variedad en el juego, excepto por esos mazos de cartas que sí es verdad que son muy distintos entre ellos, pero que tampoco aportan lo suficiente como para generar un juego que provoque tensión. Me parece que A las puertas de Loyang es un juego mucho mejor que Reichold. Y en este caso Hallertau me parece una evolución en cuanto a Reichold que es muy satisfactoria. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho este Hallertau. Solo lo he jugado en solitario. Me parece que a 2 jugadores va a ser un juego genial. Quizá a 4 jugadores haya mucho entreturno porque es que hay mucho combo con las cartas. Y entonces, como las puedes jugar en cualquier momento, incluso en turnos de otros jugadores pueden darse algunas dinámicas de análisis-parálisis o de que el entreturno sea muy largo. Pero en general ha sido un juego que me ha gustado bastante y que puedo recomendar como juego notable. Ya digo, está dentro de esa rama de Loyang y Reichold. No esperéis un juego con muchas estrategias a seguir, diferentes, que tú vas a estar haciendo una cosa y yo voy a estar haciendo otra. No, aquí todos vamos a hacer lo mismo porque lo que queremos son los mismos recursos. Y ya está, esto es todo lo que os quería contar de las primeras impresiones que he tenido de Hallertau. Me parece un juego digno, ¿sabes? Dentro de los últimos juegos que había publicado Uwe Rosenberg, el último de caja grande que había publicado es El banquete de Odín, que yo no lo tengo. A lo mejor se asemeja a ese juego, pero yo no he jugado a El banquete de Odín. Y a mí solo se me asemeja a ese Reichold que sacó en el año 2018, que se queda en euro ligero y se queda en tierra de nadie. A mí no me terminó de llenar el juego. Y este caso sí que me parece la evolución de Reichold y va por buen camino. Si sigue evolucionando esta rama de desarrollo, que se diferencia mucho de lo que es Agrícola, Caverna, Campos de Arle, me parece que va a conseguir juegos muy, muy buenos y este, sin duda, me parece una buena recomendación.
Así que nada, no me extiendo más, que la verdad es que estas primeras impresiones han quedado un poquito largas. Espero que os sirva esta opinión y nos vemos en el próximo vídeo de esta nueva sección de primeras impresiones. Un saludo desde Not In My Game.